se tome todo el espacio. O sea, una enorme industria, digamos que junto a la prostitución y la venta de armas, el entretenimiento es la tercera industria del mundo. Creemos entonces que el deber de los artistas, tal como hemos pedido desde todos los tiempos, especialmente Perot, Schiller, no la cierres porque claramente está abierta por ahí nomás. Desde Schiller, Diderot, Baudelaire, Solá, Brecht, pero también lo ha hecho Shakespeare, también lo hizo Lope de Vega en su carta a las autoridades, el mismo Aristóteles, aunque no era artista, ¿no? Habían hecho el llamado e insistido en que debíamos reflexionar sobre qué demonios es lo que hacemos y por qué estamos metidos en este cuento de hacer algo que industrialmente no produce, o que para el capitalismo es una mala inversión, el arte, porque según ellos no produce sino gastos. Lo muestra como para la camisa del botón, como diría Lorca, lo muestra el hecho de que el Ministerio de Cultura en todos los países es el que menos presupuesto tiene. En la mayoría de países es el último en el escalafón. Y lo manejan, por tradición, señoras de la burguesía de buenas intenciones. Hemos tenido 3 ministros, 3 ministras, tuvimos 4 directores de cultura, el resto por mujeres. Que no es porque sean mujeres o porque ellos sean hombres, sino una cosa de pues era rojerazo cuando se funda con cultura y le da toda una dimensión hasta que el gobierno dijo no es por ahí y le cambian todo el perfil que tenía por cultura y se generan otros tipos de cosas hasta que llegamos a la ópera nacional. No es que no queramos la ópera, quiero la ópera, pero no tenemos cantantes, no tenemos escuela de ópera. Entonces, si no tenemos escuela de ópera, tocaba traer a los cantantes de ópera. Y aquí formamos algunos allá a Topatolondra, Carmiña Gallo, su enorme esfuerzo, hay que reconocerle a Carmiña Gallo, su enorme esfuerzo, porque formáramos cantantes. Pero aún no tenemos escuela de canto lírico. Tenemos unos talleres, unos cursos, unas cositas. Tampoco tenemos la gran escuela de formación de escritores y escritoras creativos. Hay algunas cosas en la Universidad Nacional y ahora la Universidad Central lo abrió, pero es muy reciente. Es decir, también nos hemos ido formando en tallercitos, en varios seminarios, una cosa, la otra. Digamos que los artistas no hemos inventado nuestra propia formación a través de los siglos. En el asunto de que tampoco es rentable para las universidades. Y ahí vuelve el burro al trigal. Entonces, en ese hecho de reflexionar, Cabal ha hecho 9 laboratorios en manos desde el año 97 hasta aquí, buscando justamente explicar el fenómeno. ¿Por qué hacemos arte? ¿Qué realmente es el arte? ¿Cuándo es político? ¿Cuándo el arte es transformador? ¿Cuándo lo instrumentalizan? Y la instrumentalización ha venido de todos los tipos y todas las formas. La izquierda lo ha instrumentalizado enormemente.
La pelea con la izquierda es dura. Porque el panfleto pertenece a eso, a hacer la revolución mañana por la tardecita mientras llueve con una obra de teatro, con un poema. Entonces escriba el poema, compañero, compañera, con el cual vamos a animar a la gente para que salga y se tome el poder. Bastante complicado. Chévere que crean en nosotros profundamente, ¿no? Y nos den esa responsabilidad, pero no es nuestra responsabilidad. Y entonces aparece todo el panfletario colombiano en todas las artes, inclusive en el cine, donde se pierde la estética, donde se pierde lo que no se pierde el rigor, donde hay una prisa por decir. Y ahí es cuando entonces ya el arte, en vez de cumplir una función objetiva y profunda, se convierte en un instrumento de amenizar la parranda política. Y el colmo de todo, o sea, lo que más doloroso, es cuando el polo democrático alternativo, hace unos 3 años, 4 años, 2010, hace un evento en uno de los grandes escenarios de Bogotá, de esos que sirven para cualquier cosa, ¿no? Un downtown, no sé qué, Majestic. Y allí dicen todos los discursos los señores de las directivas del polo y los senadores y demás, y había invitado a un grupo de rock o de balada, joven, y lo dejan de último. Cuando el grupo va a tocar, se levanta todo el mundo y se va. Y quedamos con el grupo 6 personas, o 10 tal vez. Pero donde caen 1500, entonces eso es lo que aprecia el polo democrático al arte. Por eso desde hace muchos años hablamos de la polifonía. Es decir, los artistas no tenemos por qué hacer un discurso distinto a nuestro discurso estético para referirnos a lo político, porque nuestro discurso es esencialmente político. Incitador, provocador. Esa es la razón. Y la idea entonces es que en un evento político haya muchas formas de decir y hablar de la política. Una de esas es el arte. Y por eso decimos no al final. No estamos para amenizar el discurso de otro, sino para complementar y profundizar. Digamos entonces, con la izquierda hemos tenido tropeles, como decía, pero con la derecha es insoportable. Porque también entonces siguen viendo desde el positivismo afrancesado el arte como una acción determinista. Entonces se inventan los poemas buenos, los poemas malos, las obras de teatro buenas, las obras de teatro malas, de acuerdo a su percepción objetiva, subjetiva, de si va derecho a lo que ellos están pidiendo o no. Y por eso nos siguen llamando de los colegios, nos siguen llamando de las alcaldías, nos siguen llamando a las secretarías de educación y todo, para que montemos obras, en el caso nuestro, que provoquen que los niños participen, o que hable de la Constitución, o que hacemos obras por encargo, pero con una condición, que tengamos la libertad también del tema, o de asumir el tema, o de abocar. Pero nunca. Es más, nos han pasado, como IDRD hace unos 2 años, un calobacho, una escaleta, de alguien que en su vida ha escrito 3 líneas, y él pretendía que se montáramos una obra a partir de sus ideas, y que fuera muy divertida. También la palabra diversión, ¿dónde está? El positivismo la ve como una cosa de la risa. Nosotros vemos la diversión desde el dolor. Cuando duele es cuando te diviertes. Cuando puedes comparar. Cuando te lleva recuerdos. Cuando te conmueve, cuando te provoca, cuando te desacomoda. Ahí comienza la diversión.
El resto es entretenimiento. Y eso no lo hacemos nosotros. Entonces, en esa búsqueda, pues hoy nos acompaña una vez más, de las muchas veces, de los muchos años, Mary Yolanda Sánchez Bocanegra, poeta o poetisa, cualquiera de las dos formas es válida, quien va a provocarnos la reflexión desde su hacer, desde su, porque ella ha hecho durante estos 30 y tantos años de vida como escritora, y aquí hay que hacer una acotación al margen, y es que todavía hay poetas que dicen que no son artistas, y entonces uno entra en asombro cuando dicen que no son artistas. ¿Y entonces qué son? ¿Dónde los ubicamos? No, la poesía es una cosa aparte. Y entonces confunden, tengo el entonces hoy metido, ¿no? Bueno, entonces, la muletilla. Se confunde con enorme facilidad dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de la palabra literatura hace 10 años atrás en Colombia, muchos nos decían, pero es que hay literatura médica. ¿Y cuál es la literatura médica? Esa cosa, ese papelito, ese cuadernillo que tienen las medicinas, donde dice que el componente y para qué sirve el vademecum, ¿no? El desarrollo del vademecum. Y a eso entonces, pero sí se llama literatura, ¿no? Una cosa es que abusen de las palabras y otra cosa es que la palabra sea eso, ¿no? También los sofismas, y también es parte de la guerra, hacer sofismas, cambiarles la connotación profunda de las palabras para denigrar entre ellas y ponerlas baladíes o vacuas. En ese sentido, pues entonces hemos llamado la atención sobre que una cosa es la literalidad y otra cosa es la alteridad. Y el arte trabaja sobre la alteridad. La literalidad es para las otras compañeros de la ciencia, que tienen que ser absolutamente literales. Y ya lo difícil que es la literalidad. Describir un fenómeno de un hongo que crece en un cultivo, de hecho especialmente para eso, como hizo Fleming para descubrir la penicilina. ¿Un accidente? Posiblemente sí, pero él dio cuenta de eso y lo describió perfectamente. Y a partir de ahí, otros hicieron la penicilina, otros la masifican. Entonces, eso es la literalidad, dar cuenta del fenómeno exacto como es allí. Nosotros hacemos lo contrario, hablaremos de la penicilina como para inventar la luna para que no haya tanto loco, ¿no? A ver si mejoramos la locura en el país, que es una locura más fantástica. Entonces, de Juan Mary Yolanda, le agradezco profundamente su presencia aquí en Cábala, y a ustedes, chévere que vengan al conversatorio. Y la idea entonces es conversar. No queremos que nadie se quede callado. Entonces, no daremos la palabra, sino que diremos. Porque queremos que reflexionemos sobre esto, sobre arte y libertad. En un momento en que el país está absolutamente preso, y preso de algo, de los peores cárceles que hay, que es el terror. Ya no tenemos pánico, estamos aterrados. Estamos metidos en el terror, que nos ha inoculado en los últimos 70 años. América, Buenas noches. Buenas noches. Gracias a William, a su grupo de trabajo, a ustedes por venir esta noche. Primero, yo creo importante que para quedar de pronto con más preguntas que las que trajimos esta noche, esto sea un diálogo donde desde los elementos que cada uno manejemos, aportemos a la reflexión que nos invita Cábala Teatro. Para empezar, yo quiero hablar un poco de mi formación.
Por supuesto, todo el mundo hace creación y desde sus inicios tiene insumos que no necesariamente son los mismos, acude a escuela o academia, pero no puedo hablar de otros casos, voy a hablar del mío. Yo crecí en una familia de maestros. En la casa los libros estaban por ahí, libros de texto, estudios, pero también llegaban libros de literatura no siempre completos. Y todos los juegos se daban a partir de los libros, porque adolecíamos de juguetes o de lo que hacen ahora, de muñequitos y todas esas cosas no teníamos. Entonces, la Barbie no estaba en tu casa. No estaba. Terminamos ya a mi edad como barcos, pero no, ya es un asunto de vejez, no es un asunto de, quizás ni siquiera de salud, sino ya, yo creo que llega un momento en que uno está cansado y parte de ese cansancio lo provoca haber vivido en una sociedad donde nunca hemos tenido paz y donde se viene hablando paz en una mesa, pero nadie se ha preocupado de hablar de paz desde los individuos, desde las familias, desde lo local, y por eso yo celebro este espacio que sé que lo ha tenido siempre Cábala, donde hay momentos para reflexionar. Entonces, bueno, empecé a escribir no hace 30 años, como dijo Miguel, tal vez siendo un poco bondadoso con mi edad, pero yo escribo hace más de 50 años, desde la edad de 6 años. Empecé a saber qué era comunicación cuando una profesora escribía en la mitad de mi cuaderno una carta para mi hermana, que también era profesora, dando quejas de mí, y la otra le contestaba. Entonces, mientras yo iba para la escuela, pues, por supuesto, de la curiosidad, entonces, ¿qué era lo que le decía a esta? Y por supuesto, mi hermana la regañaba, etc. Ahí empecé a darme cuenta que era comunicación. También, después de empezar 4 veces segundo bachillerato, pues, ya mi papá no se sintió perdido, sino que me dejó en libertad. Me dejó en libertad y yo lo único que quería era escribir, leer. Mis compañeros de estudio pues me siguieron buscando para que yo leyera los libros y les hiciera la tarea, y pues yo me ganaba unas monedas. Más adelante entré a un grupo de teatro, luego siempre buscaba trabajos, trabajé en un despacho parroquial como escribiente porque al cura le gustó la letra, pero eso también me permitía estar con el grupo de teatro. Luego trabajé con unos políticos y bueno, me mandaban a hacer discursos, pero siempre era con la palabra. Y esto siempre me permitía era conocer al otro, llegar a la esencia del ser humano, porque si íbamos a una vereda, de casualidad nos encontrábamos en un velorio, y yo pues de 12 años no entendía por qué bailaban alrededor del muerto. Una montaña más arriba, resulta que yo tenía que hablar el discurso, que me estaban pagando 48 pesos, piensen cuánto hace. Si pagaban por un discurso de 3 páginas, 48 pesos. Entonces me fui formando con los elementos que teníamos en la casa, que era no tener nada material. Ni siquiera teníamos un radio. Mis hermanos lo pintaron con carbón en el patio de la casa, y todas las tardes iban y lo prendían y bailaban. Yo observaba. Hubo un poeta que ahora está muy enfermo, un cubano, Alberto Rodríguez Torcia, que inclusive en alguna charla me decía que los poetas eran mis hermanos, no yo. Bueno, el hecho es que mis hermanos
que ya casi que son bipolares después de trabajar 45 años en el magisterio, con 40.000 títulos, porque eso sí, todo el tiempo hicieron que licenciado en tal y en tal y en tal, pero yo los veo muy enfermos, cansados, y no sé eso para qué sirvió. Bueno, tienen una casa, yo no tengo una casa, tal vez la casa la tengo en la cabeza. Fui desarrollando muchas cosas y el hecho es que ellos olvidaron la anécdota que para mí fue fundamental y me ayudó. Eso me di cuenta mucho después a tomar una decisión, y era que mi proyecto de vida era la creación literaria. No he encontrado otra manera de verme dentro de una comunidad, dentro de una familia. No, por fortuna han llegado cosas al lado de eso y he tenido recursos para sostenerme, para pagar un arriendo, para comer. Y es por culpa de la literatura que me han invitado acá, y es por culpa de la literatura que me siento libre. Me siento libre en el momento en que yo me siento frente a una hoja en blanco, a botar todo lo que percibo en la calle, muchas de las cosas que me contó mi padre, que murió hace casi 28 años, hasta ahora las estoy escribiendo porque fueron cosas que siguieron como moscas en el cerebro, pero que son cosas vigentes, porque la historia que él vivió no fue menos fácil ni menos sencilla que la que yo he tenido que vivir. Entonces la única forma de ponerme de pie ante el mundo y la única forma de sentirme libre ha sido con la creación literaria. No he encontrado otro camino. Muchas personas han dicho que mi literatura es un tanto oscura, pero es que yo no he visto la claridad de este país y seguramente me voy a morir y no la voy a ver, no la voy a ver. He tenido la libertad de defender un proyecto de vida, de defender una temática, de defender mis convicciones, lo que yo percibo del mundo. Y por eso tal vez uno se demora muy poco en los procesos institucionales, porque si difiere de algo, si disiente de algo y lo dice, pues es mal visto. Entonces yo para sobrevivir, para hipervivir, también trabajé en la empresa privada, donde de pronto fueron más benévolos los empresarios, los capitalistas, porque respetaron ese ser creativo que estaba ahí como auxiliar de contabilidad. Y yo bebía de lo que pasaba en un mundo de obreros. Yo escribía sobre eso, pero ellos me respetaron, lo que no ocurre en un cargo o de los tantos cargos o encargos que he tenido en entidades privadas y públicas para desarrollarme como gestora cultural. De esta manera estoy contándoles porque pienso que el arte en general, y en mi caso de manera particular la poesía, la literatura, ha sido una manera de sentirme libre. Por supuesto que en un país que vive en guerra, pues no tenemos la libertad que quisiéramos, ¿no es cierto? No podemos ser escuchados, porque hay mesas de diálogos y yo no entiendo cuáles son los intelectuales, va el de 3 soles, el de 4 soles, la señora de apellido largo, y así siguen en un juego
mientras uno alcanza a vislumbrar que de pronto lo que están es negociando el territorio, negociando nuestras riquezas y cambiando eso, la tierra, por unas cosas. Eso es lo que se está haciendo, pero eso no lo dicen las cadenas de televisión, eso no lo dice el amigo comprometido porque tiene miedo, pero pues uno lee en contexto, uno lee de todos lados, escucha de todos lados, percibe de todos lados. Es que no hay necesidad de estar junto a una masacre para sentir que las armas van cruzando por ahí. Entonces, para compartirles a ustedes de manera sincera cómo ha sido 58 años de vida, 58 años de vida y 11 meses de vida artística, porque yo sí me considero un artista. Los escucho. Listo, entonces, preguntas. Bueno, digamos que en el discurso artístico, Pero presenta. mi nombre es Paola Cardoso, hago parte de, pues, bueno, soy artista también, hago parte de Cabala Teatro y de Bugambil Teatro, y estudio licenciatura en Educación Artística en la Distrital. Tengo, ¿qué más? Nada más. Bueno, Solo el nombre. tengo 21 años. Te estás estudiando en la distrital. Exacto. Bueno, digamos que ahorita bueno, la pregunta más como si usted cree que definitivamente el arte, cuando ya la obra artística, en este caso pues la poesía, cuando ya la lee alguien, genera algún tipo de transformación, o sea, es necesario que genere algún tipo de transformación, o sea, digamos que el arte también cumple esa función de transformar, o digamos que cuando usted escribe o piensa en eso, en que eso va a transformar en algún sentido, o cuál es como ese proceso creativo, o qué la llama, pues también al hecho de escribir, si es hacia la transformación o bueno, o sea, si es algo más personal. Mire, Paola, yo escribo a partir de una necesidad espiritual. En el momento de escribir, estoy recogiendo desde mi interior, pero también el grito colectivo, así lo haga yo sola. En principio, uno no se da cuenta que va a pasar algo con eso, ¿cierto? Y bueno, pues, a no ser de que sea alguno de los que tantos conocemos o algunas de las que tantos conocemos en el mundo literario de este país, pues yo no he pretendido nada. Las cosas necesariamente tienen la vuelta, porque es un boomerang. Que el arte lleva a hacer una función social y en esa medida uno buscaría que se transformara, yo digo que sí. Y lo he comprobado y he trabajado con niños, con jóvenes, con adultos, con gente detenida en las cárceles, y yo digo que sí, que el arte sí nos transforma. Miren, un ejemplo, en mi casa yo no tengo individuales para poner la mesa, yo pongo borradores, porque no me gusta reciclar en la impresora porque se me daña. Yo pongo esto así. Mis sobrinas no leen por regla general, no leen, y lo dicen con mucho orgullo. Pero cuando se sientan a la mesa, la curiosidad, las veo leyendo, ¿sí? Y a partir de eso, yo sí he visto mínimas cosas. Tía, y eso que está ahí, ¿por qué y tal cosa? Pues fantasmal y todo eso, que no sé qué, sí sé cuándo. Y sin querer,
mis conversaciones con ellas terminan siendo mini talleres, ¿sí? Y ya en el próximo encuentro yo sigo dejando ahí, pero yo no estoy pendiente de que quede, no, es el papel que no quiero meter por la otra cara en la impresora. Entonces yo creo que sí transforman. Cuando yo trabajo con un niño de 5 años, que dicen que es difícil que la literatura, que los niños sean atraídos por la literatura, cuando yo me pongo como una loca a hacer imágenes, pero no es que en el momento me llegan, no estoy improvisando, son imágenes para contarles a ellos, y hago el viaje, y en ese momento yo siento, y no estoy hablando de brujería ni mucho menos, pero yo siento que me alcanzo a desprender del piso, lo siento, y me asusto por lo que lo estoy afectando a ellos, y el niño saca la hoja de papel y empieza a escribir. Y el niño en la siguiente sesión sabe que todo lo que le dije el primer día hay que hacerlo, ¿sí? No hacer basura, no gritar, escuchar al compañero, valorar lo que el compañero dijo, participar. Y es un niño de 5 años. No sé si respondí, Paola. Otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Javier. Me gusta el arte, me gusta la música, me gusta la poesía, me gusta la pintura, bailar. Ver a la gente cuando sube un coche, una motocicleta, creo que eso es arte. Van de la Guajira a Pascua y no se caen. Ellos no se dan cuenta. Pero lo que más me gusta es la poesía. O lo que tú decías, ese desahogo conmigo mismo, esa necesidad de leerla, de escribirla, o de saber que la llevo en la mochila. Pero entonces sí, ya partiendo como, entonces, se parte en dos la poesía, y es la poesía, y es eso que ya siento yo, ¿sí? Como ese que no me deja, que es la sociedad, por su sistema, ¿sí? Entonces que yo quisiera gritárselo, ¿sí? Qué bonito estos conversatorios, porque sí creería yo que todo el mundo debería hacer esto, ¿no? Una autorreflexión, que sea de poesía, de lo que sea, de lo que le guste, del fútbol, lo que tú decías, un país tan futbolero como Colombia, está todo el mundo contento porque está, ¿sí? Pero no hay una escuela de fútbol público, ¿sí? Y somos futboleros, y si mañana juega Colombia, nos gastamos la quincena todo, pero no hay una escuela de fútbol. Y hay muchas aquí, San Cristóbal, hay 3. Son 7 días a la semana. La gente tiene un día, el domingo. Llegamos, 40. A la cancha y nos metemos a lo mal hecho. Y a los 5 minutos llega el vigilante. No, se me sale. Pero qué hijo de madre, tuvimos la dicha de jugar 5 minutos en las canchas. Y hay 3. Yo digo, ¿cómo puedo hacer yo para que eso lo sepa el mundo? Y que son 7 días a la semana. El hombre vive detrás del trabajo, detrás del dinero, y la ambición, el ego, la fantasía, los perfumes, la ilusión. Y cómo decirle, necesitamos esa cancha, préstenosla. Un día a la semana, o sea, el domingo de 6 a 9, 3 horas, no le pido más. Y yo lucho con eso, no sé cómo hacer, ¿sí? Para poder plasmar eso con la poesía, con Una palabra. Sí. Mire, yo creo
creo que así como usted reclama una escuela de fútbol, y que me imagino que ojalá haya muchas, yo soy alérgica al fútbol, pero me parece bien que haya muchas escuelas de fútbol. Es necesario de que si yo escribo con compromiso, con rigor, con vigor, me lo crean y lo tomen como un proyecto de vida. Si es el fútbol, en el caso de otra persona, pues que sea bueno. Que si yo quiero estudiar literatura para escribir o para enseñar o para ser una investigadora, pues bueno, me tengo que comer todo Shakespeare y yo no sé cuántos autores clásicos universales, y eso es lo que hemos hecho, es trabajar toda una vida. Y lo hemos, ¿sabe qué? Cuando más y menos escándalo es cuando más lo escuchan. Cuando hay un congreso para hablar de paz desde lo institucional, desde lo oficial, y no invitan a alguien que maneja el tema, el público pregunta, ¿y aquí por qué no está fulano? ¿Y aquí por qué no está fulana? ¿Sí? Porque aquí se desconoce a todo el mundo. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucha fe, prepararse uno, con o sin escuela, prepararse uno. Oye, y el día que yo vaya a golpear y no me abren, yo tumbo la puerta, pero la tumbo con mi obra, con calidad, que yo llegue con un texto y que yo lo pueda defender, de manera estética. Porque en este país todo el mundo escribe, en este país todo el mundo lee, pero yo conozco porque he trabajado con hombres y mujeres que han hecho 2 y 3 posgrados y no saben leer, no comprenden, no interpretan, no son propositivos y mucho menos saben redactar 3 renglones en una página. Entonces, aquí el asunto no es de que yo me pare en una plaza pública, no. Mire, eso se va despacio. Y si yo me muero y eso no es reconocido, vea, te aseguro que más de 50 personas en 50 años, 53 años de trabajo literario lo han conocido, lo han llevado a otro lado, lo han multiplicado, lo han replicado, ¿cierto? Y cuando menos uno se da cuenta, en tal parte, oye, este poema es suyo, oye, esto, pero se ha trabajado con ganas, con mucho compromiso, y hemos sacrificado todo eso que la gente necesita, ¿me entienden? Un excelente equipo de sonido, un plasma para ver el partido de fútbol, todo eso se ha sacrificado porque no lo necesitamos, porque el arte fue suficiente para aguantar los embates de todas las violencias que hemos tenido en este país. Como el tema es el arte y la libertad, hay un conflicto. Y el conflicto nosotros lo hacemos y ni cuenta nos damos. Pero los críticos y los otros tienen 2 posturas, o 3. Una postura es que nosotros somos vagos y vagas. Es más, en la familia todavía nos siguen preguntando, ¿y usted cuándo va a trabajar? ¿No? ¿Y usted cuándo se va a dedicar a algo serio? Mijo, ¿por qué no estudia otra cosa? Todavía tiene 60 años, pero todavía puede, ¿no? La otra postura, bueno, también, esto también depende, también deviene de cierta malformación artística, en que también se pensó que uno podía vivir de la familia, que ser artista era no producir plata. Y la obra, como dice Julia Cristeo, hay que venderla. Si usted hizo un libro, tiene que salir a venderlo. Todavía a muchos nos cuesta,
pero la idea es que usted tiene la obligación de difundir su obra. El mayor traidor, dice Julio Esteban, es el autor que no difunde su obra, que la oculta. Usted tiene que salir a dar a conocer, ¿no? Y dicen los mercachifles, hay que cacarear lo que se hace. Y lo tiene. El segundo caso es cuando nos dicen que nos encerramos, que no pertenecemos al mundo, que no participamos, que estamos aislados. Es más, cuando se habla de marginalidad, se nos mete en el nicho de ser marginales. Y también cuando se habla de exclusión, se nos mete en el nicho de excluidos. Para nosotros es complicado, porque yo he explicado una cosa hace muchos años, de 20 años de debate, que una cosa es ser al margen, hacerse al margen, para no estar dentro del partido de fútbol, hacerse al margen en algunos momentos. Y otra cosa es que uno acepte ser excluido, ser víctima. Hay que pelear por no ser víctima, o sea que si uno lo es porque ya las fuerzas no dieron para resistir más. Pero mientras se puede, hay que resistirse a eso y dignificarse. Y la tercera postura es que somos esclavos de nuestro propio invento. Por lo tanto, hay gente que tiene mucha plata, como los que escriben telenovelas. Yo quiero a todos mis amigos que escriben telenovelas. Pero yo lo intenté y no soy malo. O sea, pues, también soy corintellado, que también lo tengo. Sí, es más, hicimos radionovelas y fotonovelas y esas perversidades nos caben, porque somos escritores. Pero dicen que ellos son más libres que nosotros, porque ellos escriben por alquiler y les pagan enseguida, les pagan muy bien. ¿Dónde está la libertad? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo decirles que somos libres? Bueno, antes de pasar a estos nuevos postulados que plantea William, yo quiero volver a la pregunta que hizo Paula, la intervención de Paula. Y yo creo que es importante reconocer que cuando se hace literatura, también se hace memoria. Porque como yo cuento un viaje a las selvas de Colombia, estoy haciendo un tipo de memoria que no la hace la oficialidad. Yo tengo la libertad de hablar de manera estética de una situación, y en esa medida yo estoy haciendo una contribución a las víctimas, porque las estoy mostrando, ¿sí? Y he encontrado que algunas de las personas que han leído mi novela en zonas de masacre, por ejemplo, en Apartadó, que estuve durante una semana trabajando con las comunidades, ellos se reconocen ahí. Y fíjese Apartadó, a donde los referentes reales son en Nariño, ¿sí? Porque es la misma historia, porque estamos atravesados por el eje de la violencia. Entonces yo creo que de ahí sigo con lo encerrados y aislados. Yo creo que pues cada uno escoge los caminos que quiere y tiene sus maneras de hacer presencia en el mundo o de evolucionar, ¿cierto? Y si por timidez o porque yo no quiero afiliarme a este grupo o a este, yo determiné encerrarme, yo creo que con mi obra estoy aportando. Y desde ahí pienso que es mi aporte. Y si no es válido, si no es reconocido, y si no me permite estar dentro de determinados grupos, sean de izquierda, derecha, centro, izquierda fuerte, izquierda dura, no me interesa, ¿cierto?
no entendí mucho lo de y nuestro propio invento somos Somos víctimas de nuestro propio invento. Eso es lo que nos acusan, de que si no, si no tenemos plata, y no tenemos lo que carro, pasa es que lo que hablábamos antes de esta reunión, lo que pasa es que acá pues, aquí siempre hemos vivido como que nos acusamos o estamos en contra de algo, entonces todo el tiempo nos lo pasamos en eso, porque naturalmente que nosotros no hemos estado en lo que han vivido las familias que les han matado a 18 miembros, no, pero eso arroja daños colaterales. Entonces vivimos atacando este da y este no da. O sea, Shakira, pues ella está haciendo lo único que puede hacer, que es gárgaras en un escenario. Yo no puedo hacer eso, pero ella está haciendo eso. ¿Y yo por qué le voy a decir a ella que no sea millonaria porque hace eso? O porque hace esos videos casi desnuda y todo eso, ¿no? Pues chévere, esa es la búsqueda de ella, ¿cierto? Y yo, pues no estoy de acuerdo con ella, no, esto no es una publicidad pagada por ella tampoco, pero es que ella, sí, ella es ese invento, ella es ese invento, ¿cierto? Y ella quiso ser eso, y yo soy esto, si mi fin va a ser morir en la completa ruina, pues ese es mi propio invento, pero desde ahí, desde mi soledad, desde el aislarme, hay mucha gente que no me habla y señores que tal vez han sido muy importantes, no mecenas, pero han sido muy importantes en la difusión de mi trabajo literario, se han enojado conmigo porque yo no he firmado una carta de respaldo a fulano de tal. Y así haya sido de izquierda dura, no lo he firmado. Porque no quiero, porque no estoy completamente de acuerdo con él, porque ese señor o esa señora, oye, pasa por el pie de uno y ya hacen parte de un museo y me han usado y yo me cansé de que me usaran, de que me llevaran a hacer un recital para meter 300 personas y después hablar de sus cosas, ¿cierto? Y cuando han tenido la plata, no. ¿Por qué? Porque los que dicen esas personas, y que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos a quién me estoy refiriendo, y en público yo no digo nombres propios, entonces esas personas no han revisado sus contabilidades y se han aprovechado de las consecuencias de la guerra, y yo no voy a vivir del hedor de la guerra, y eso se da en la izquierda, en la derecha, en el centro, eso se da en todas partes, ¿cierto? En cuanto a los que escriben para televisión, con todo el respeto que usted me merece, y por eso usted no siguió escribiendo para televisión, porque le pareció que eso es, en últimas, muy fácil, porque, por ejemplo, una serie o una telenovela, ¿qué va a hacer? Pues le dan ese campito mientras salen las propagandas de lo que nos van a vender, que la gente sienta ese sabor a Coca-Cola, así al whisky, al aguardiente y todo eso, ¿cierto? A la cerveza, y si hagan la cuenta y tomen cuánto sale el capítulo y cuánto sale en propaganda. Por eso William no siguió, y seguramente él es muy bueno para eso, ¿cierto? Pero él tendría que hacer otra televisión, quién sabe para quién, porque esa no la vería nadie, ¿cierto? Porque sería una televisión de compromiso, ¿cierto? De transformar, de ampliar el pensamiento de las personas, ¿cierto? Entonces, yo también tuve un amigo que el único trabajo que le salió después de ganarse como 8 concursos acá, y de ver si puedo dar el nombre, se llama José Manuel Rodríguez, hace poco vino por un premio de novela, vino el año pasado, y eso que pudo salir porque lleva 20 años en Estados Unidos, duró 18 sin papeles, y entonces por eso no le pudieron dar el caso de las Américas, porque la Interpol lo perseguía, y si le daban el premio caso de las Américas, allá iban y lo cogían. Entonces, ese señor un día me hizo un seriado, y me dijo a mí, vamos a ver cómo es esto, porque ahí sí nos pagan por escribir.
Vea, lo que él no sabía era que él no iba a escribir lo que le diera la gana, sino que lo que le dijeran, lo que le dijeran. Y esos, yo pienso que esos no son libres. Yo creo que no. Ellos se van a Cancún, se van por allá a la India, se van a todas partes a pasarla muy chévere. Pero están vendiendo sus convicciones. Es que ni siquiera son. Entonces, eso, yo no creo que ellos tengan libertad. Pero ellos, hay gente, y todos lo sabemos, que nace para crecer, reproducirse y morirse. Ya, punto. ¿Cierto? Ahí quedó suelta. Bueno, otra intervención. A ver. Que me surgió a partir también de lo que habla pues de lo político y eso. Entonces, digamos que ¿cuál sería, o usted cree que el artista debe tener, bueno, sí debe tener un compromiso político, pero digamos que esa también se podría ser la libertad del artista, o sea, que tenga claro su compromiso político en la vida? Claro, esa es la libertad. Es la libertad que tengo yo de no firmar una carta ni hacerle un discurso, como el otro día que trabajé 3 meses, por fortuna no fueron sino 3 meses, en un contrato cuando la alcaldía de uno que está en la cárcel. Y entonces a mí me tenían haciendo los discursos a la directora de Cultura, Patrimonio y no sé qué. Bien, sí, todo donde ella iba eran cosas culturales, que los 20 años de yo no sé quién, que los 15 de sí sé cuándo, que van a condecorar hasta ahí bien. Y el día que me dijeron que yo tenía que hacerle un discurso a ese señor, le dije, lo siento, en noviembre, son 3 meses, mi contrato acaba en diciembre, si quiere lo acabamos aquí. Y no lo hice, y yo, es que aquí dice mi contrato, asesora operativa, usted me puede poner hasta barrer, pero usted no me pone a hacer un discurso ante el alcalde, ¿sí? Esa es la libertad, esa es mi posición política, ¿sí? Y no estoy perteneciendo a ningún partido ni a ningún grupo, no quiero y así me voy a morir, esa es mi libertad, ¿cierto? Otra intervención. Bueno, buenas noches. Mi nombre es John Vizca. Mi pregunta es si en la libertad, por ejemplo, hay escritores que dicen que no quieren ser reconocidos. ¿Es verdad que sí? Es decir, ellos tienen cierta libertad si no son reconocidos, aunque cuando ellos mueren, ahí sí ya son reconocidos, no sé. Pues sí, ellos tienen la libertad, pero a lo mejor saben que no merecen ser reconocidos, Pero si por no un lado. no quieren ser reconocidos. Pero por otro lado, pues eso, pues habrá quien le siga el discurso y le siga el cuento, ¿cierto? Pero pues igual hay gente que dice que el escritor es el que no escribe, ¿no? Y hay un poco de historias, pero que, pues, digamos, cuando yo escribo no siento que me tienen que reconocer, ¿cierto? Para mí, un reconocimiento que me da la literatura es estar con ustedes. Eso es un reconocimiento. Para mí, lo que me da la literatura como reconocimiento es que me pongan a dictar un taller a unos niños, porque por eso me pagan, ¿cierto? Por dictar ese taller a esos niños, ¿cierto? Ese es un reconocimiento, pero pues no sé tampoco exactamente a qué tipo de reconocimiento, porque pues la literatura sí creo que tarda más en definirse. Yo puedo ver niñas de 27 años que son muy buenas y seguramente ella va a tener más tiempo de salvarse que yo, ¿sí? Como escritora. Pero ahí vendría otra discusión que casi bizantina. ¿Yo hago arte para mí o hago arte para la gente? Si yo hago edificios, si hago palacios, si soy arquitecto, ¿lo hago para mí o lo hago para que la gente lo habite?
La obra, a diferencia del resto de productores del mundo, la del artista casi que comienza cuando él se muere. Y la pelea que ahorita en la ley del artista estamos haciendo es que nosotros hacemos obras para la posteridad, para el futuro. La Mona Lisa, la Odisea, ¿me entiendes? Es decir, no, casi que no alcanzamos a disfrutarla. Cuando la vamos a disfrutar ya estamos muertos, ¿no? Esa es como la misión, y es una misión distinta a la misión de los médicos, de que ellos saben pues que si dejaron ahí la jeringa dentro ¿no? El paciente se le muere y ya. O cayó en el avión, son cosas como que en su mismo tiempo dan resultados. Las nuestras como que no. Entonces el problema es ser reconocido yo como persona de la farándula o mi obra. Es lo que él tiene que, o él o ella tiene que preguntarse. ¿Qué es lo que yo quiero que se reconozca? Yo soy inmortal, es más, yo soy cadáver. Porque nacemos para convertirnos en cadáver. Nuestra realidad es esta. Una construcción larga a veces, o muy corta, del cadáver. Yo puedo ser cadáver, pero mi obra es cadáver. ¿A qué vine? A hacerlo. Entonces, creo que en el fondo nadie escribe para sí mismo. Nadie crea para sí mismo, sino para otra gente. En el fondo, todos así lo neguemos, en algún momento, en algún ramalazo de la escritura, cuando uno está corrigiendo ahí, piensa en alguien. ¿No? Si alguien, si esto lo ve fulano tal, le va a doler, le va a entrar la madre, no sé qué. También a veces escogemos las palabras y la fabricación de la palabra, o hacer el paradigma, el sintagma, el eje sintomático del paradigma, jalo palabra por palabra y la voy armando en el collar. Ese trabajo de escoger cada palabra es porque es para otro. Porque además el arte es un hecho comunicativo. Entonces, no hablo conmigo mismo. La lanzo y espero, ¿no? Además somos tan miserables que esperamos la crítica y entre más dura sea, nos la gozamos. Bueno, pero yo quiero empezar por los arquitectos. Usted dijo que los arquitectos construían para que otros no. Pues yo conozco una biblioteca que aquí en Bogotá, de esas 4 grandes e importantes, que los primeros meses, yo no sé, alguien me dijo que eso ya lo habían solucionado, y ese es un arquitecto muy famoso. ¿Se murió ya? Sí, se murió ya. Comienza por ese. Yo iba todos los sábados allá a desarrollar un programa de una institución oficial, y resulta que lo hacíamos en una sala de música, y a esa sala de música no podía entrar un piano. Entonces, ¿por qué? Piensen en el arquitecto. Bueno, recién que empezó a funcionar el edificio que esa es la versión oficial que el gobierno de México le regaló a Colombia para poner una librería donde estaban más que el Fondo de Cultura Económica. Recién que empezó, entró una amiga mía y entonces dijo, oiga, yo necesito hacer cosas, véngase, mira el auditorio, tremendo auditorio, y entramos las 2 solitas, 400 sillas, y yo, hermana, ¿esto por dónde entra el oxígeno? Era el mismo arquitecto. Alguien me dijo a mí que ese señor en su interior tenía problemas, que por eso los interiores que él hacía, porque todo es consecuente, ¿me entiende? Todo es consecuente. Bueno, William dice que lo negamos. En el caso mío, y usted sabe que yo no tengo ningún problema, yo soy una persona así. Yo digo la verdad, peleo en serio y todo lo hago en serio. A mí nunca me ha importado el reconocimiento. Yo respeto el público que me lee, pero ojo, en la primera votada de mi texto creativo, yo no estoy pensando en el público. En la segunda, tampoco. En la tercera, si lo voy a mandar a ya aprendí, después de 50 años, si lo voy a mandar a un concurso, entonces yo pienso en los que van a poner del otro lado, pero ahí le voy haciendo como trampa, ¿me entiendes? ¿Cierto?
pero ese trabajo queda intacto acá, ¿sí? Porque es que yo no voy a hacer conciliaciones con nadie, yo no voy a cambiar lo que yo escribí, yo no escribo para congraciarme con nadie, o si no, sería periodista, ¿cierto? Y trabajaría para un periódico de esos, que sabemos, ¿cierto? Yo no voy a congraciarme con nadie. Entonces, en esa medida, yo sí, lo siento mucho, yo sí respeto al público y por eso trato de llegar a una obra estéticamente presentable para que sea buena. Que si de 100 personas solamente se identifican conmigo 3, bien. Que digan que no están de acuerdo con lo que ella dice, pero que no digan que está mal escrito, que no tiene valores literarios, que no tiene elevación poética. Eso es distinto. Claro que es muy bueno estar acá, y como repito, esto es un reconocimiento muy bueno, que si me dan un trabajo. Y es más, estar aquí frente a ustedes es una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque a partir de eso que William habla de que uno se encierra, o uno se le va olvidando, yo llevo 4 meses encerrada, se le va olvidando hablar. Yo puedo escribir beso, pero no sé decir beso, ¿cierto? Digo, ¿cómo es que se saluda? ¿Me entiende? Eso le ocurre a uno cuando uno se encierra, porque uno no está en comunicación con nadie. Pero ¿sabe qué? Uno está libre, está tranquilo, no tiene ningún tipo de contaminación más que la de cigarrillos y fumo, o la de tragos y todo. Bueno. O las dos. O las dos. Entonces, pues sí, es que es bueno de que alguien diga, mira, yo me identifico con ese texto. Es bueno inclusive que alguien llore porque eso fue lo que le pasó a su familia. Curiosamente es hasta bueno porque estoy visibilizando esa historia también ahí, ¿sí? Y esa persona se está recuperando. Pues ustedes saben y todos tienen conocimiento de que solamente se hace el duelo cuando veo los huesos del desaparecido, ¿cierto? Exactamente, entonces la persona dice, pero es que esa es mi historia, qué descanso, y se puso a llorar, qué pena, y yo me sentí bien porque esa lloró. ¿Sí? Una pregunta. Buenas noches, mi nombre es Camilo Ramírez, también artista. Son 2 preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido como la experiencia de la libertad y la literatura con las cárceles editoriales? Y la segunda es, ¿cómo se transformó, o si sufrió algún cambio o no cambió algo en Mary como escritora en el momento en que traslada las imágenes del papel a las imágenes de la escena, como poesía en escena? Esa me la repite, por favor, la segunda. Sí, o sea, si se transformó, sufrió algún cambio Mary como creadora del papel, en el papel, al pasar la imagen del papel a la imagen de la escena, del escenario. Sí. Bueno, la libertad... Pero primero contextualizo un poquito. Mary Yolanda, en el 93, crea un programa que se llama Poesía en Escena. Y entonces, que lo ha mantenido a contra viento y marea. Cumplió los 20 años. Cumplió los 20 años, ya. Cerró ese ciclo, por ahora. Eso, te para contextualizar. Gracias por recordar la fecha, eso nació en 1993 y la propuesta que cuando se la conté a William, que estaba ya como director encargado de la Corporación Colombiana de Teatro, dijo que yo estaba loca. Y lo sigo afirmando. La propuesta era coger textos, poemas, y hacer una propuesta escénica, pero no un performance. El autor dijo luna y no ponerle una luna, sino hacer creación a partir de esa creación, ¿cierto? Ese es esencialmente. El otro punto que tenía la puesta en escena era esto, un diálogo, que ya no fuera un mito el autor,
Yo había trabajado 5 años en la Casa Silva, es más, trabajando allá porque montamos ese proyecto. Y me daba cuenta que los poetas iban y leían como reyes y se iban ya, y nadie les decía nada, y todo el mundo se iba convencido que todo el mundo le comía el cuento. Entonces no había una comunicación. Entonces voy a contestar al revés porque empezamos al revés. Yo creo, y esa es una de las dificultades del proyecto, que no cambió nada. Porque si hacemos cuentas, la imagen del radio que conté al principio, esa es una imagen, un hecho ahí, un hecho concreto, con seres humanos que se mueven, que danzan, con un radio que se prende, sin que tenga sonido. Eso es poesía en escena, ¿cierto? La otra cosa es que en mi pueblo iban unos grupos que no, cuando no iba al circo, iban unas cosas que se llamaban carpateado, y presentaban clásicos, les cuento, y era bonito. Entonces veíamos teatro porque, ¿por qué veíamos teatro? No porque pudiéramos comprar la boleta, es que nos metíamos por debajo de la carpa y la veíamos detrás de usted, diciéndole al señor que corriera la cabeza. Así nos metíamos con mi hermanita, nosotros no teníamos plata para entrar. Entonces, digamos, ahí vino eso. En la adolescencia hago parte de un grupo de teatro solamente porque me ha gustado y me gusta el ambiente del colectivo, que no es el ambiente del escritor, aburrido solo, leyendo solo, escribiendo solo. Entonces, es muy bueno el colectivo de gente de teatro. En esa medida, y esa es la dificultad para cuando algunas personas lo han intentado, lo logren, es que un día nos sentamos con el grupo de trabajo precisamente cuando cumplimos los 20 años y nos dimos cuenta que era una extensión de mi poética. ¿Sí? Entonces, por eso es lo mismo. Como tengo dificultades para cuando escribo, entonces cuando no puedo escribir, cuando tengo dificultades para escribir porque no hay tiempo, porque las imágenes están también acosándome fuertemente, tengo que mover los dedos, entonces hago cositas. Y Poesía en Escena cumplió en el 2013 los 20 años, celebramos los 20 años con esa reflexión que hicimos y que, hombre, pero es que esto no nos da, porque también cuando nos reuníamos a concebir algo, pues de una pasada yo borraba todos los bocetos que llevaban, porque la concepción mía era esencialmente poética. Entonces por eso no se diferencia, creo yo, ni lo uno ni lo otro. Y no fue una cosa que resolví yo sola, la resolví con gente que trabajó conmigo durante los 20 años, que esa noche estuvieron. Entonces, en cuanto a se me hablaba de la libertad de las editoriales. De la cárcel. De las cárceles editoriales. Bueno, mire, alguna vez una que no le hago la propaganda, porque es menos respetable que Shakira, invitaba a hacer biografías. Y alguien me dijo a mí, pensando que yo pasaba la prueba, que me vio como casi siempre ando sin trabajo. Mire, es que pagan tanto y usted puede hacer una biografía. Esos personajes querían que yo hiciera una biografía sobre María Mercedes Carranza, recién fallecida. Como yo trabajé con esa señora 5 años y como poeta también la conocí. Entonces, bueno, pues ¿qué respuesta le dieron a mi proyecto? Que me lo ayudaron a hacer todas estas señoras que querían visibilizar la obra de la poeta fundadora de la Casa de Poesía Silva. Que no, que yo tenía que escribir era en un lenguaje que entendieran las amas de casa. Entonces, yo digo, pero si yo también soy ama de casa, yo tengo que lavar, planchar, hacer la comida, pero yo mientras limpio la superficialidad de algo, pues yo tengo una posición política y social frente al mundo y soy partícipe de una comunidad. Y desde el encierro también estoy entregando, así sea una frase, un pensamiento, lo que sea. Entonces, pues las condiciones de ellos son muy difíciles, porque uno tiene que hacer lo que ellos vendan. Y lo que se vende no es estéticamente lo bueno, ¿cierto?
Y ese problema que sí que es un susto, porque comienza con los correctores de estilo. Siempre el distrito ha tenido una señora que dice que los escritores no sabemos escribir, porque dice que ella es correctora de estilo y ella sí sabe. Y resulta que la mujer es tan inteligente que no entiende una imagen poética y dice que uno está escribiendo mal. Entonces así no se puede. Lo siento, este libro no sale. Y ocurrió con un libro, hicimos un taller con habitantes de la calle, como 3 alcaldías atrás, y la idea era que le publicaban la antología a esta gente. Y entonces la señora no podía entender ni siquiera el lenguaje de Amparo, la lustrabota, ¿no? Y entonces, no, pues lo siento, me cambia la correctora de estilo, o si no, yo no entrego los materiales y le traigo todos los habitantes de la calle aquí a que le hagan el escándalo. Entonces, eso sí que es una cárcel. Es muy difícil, me ocurrió ya más personal con la novela. O sea, me pusieron 2 correctores de estilo y duré mucho tiempo, estoy hablando de 5 meses, discutiendo con ellos. Porque en una parte donde yo digo piraña, y yo no sé cómo me atrevo a decir piraña, pero si eso se llama así. Que porque llevan los fusiles encima de sus sexos, pero si es que eso fue así, que yo no lo puedo cambiar. Entonces, digamos, eso es un horror. Eso es un horror, y yo creo que hay que hacer algo, porque lo que es más grave es que en los últimos años, tanto el ministerio como el distrito, o sea, lo nacional, lo distrital, las regiones, están dando mucha plata para las editoriales disque independientes. Están haciendo lo mismo que hacen los grandes, como los libreros, la misma cosa, y si le digo peor, se han descubierto cosas peores y que las sé de primera mano. Y si usted va a ver el presupuesto es más grande el presupuesto para los editores que para los creadores, y resulta que sin autores no hay libros, ¿cierto? Pero entonces, pues no, porque es que lo que vende es un libro sobre el secuestro, pero ¿quién lo escribió? ¿Quién lo dictó? ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo pagó? ¿Cómo cambian las verdades que trae esa gente que mentalmente va a ser muy difícil que 20 días después estén bien para que en un mes esté un libro? ¿Cierto? Entonces, yo creo que ustedes que interactúan con las entidades del Estado, hay un reclamo pendiente, porque de aquí tienen que salir propuestas, y esa es mi propuesta. Hay un reclamo pendiente que haya más equilibrio en los aportes, porque le están dando más plata a las editoriales que a los creadores, y aquí con eso es la muerte de los autores, porque, pues, digamos, pues yo nunca tendré un sello editorial, no, nunca lo tendré, por supuesto que no, ¿cierto? Y no me interesa. Ese señor, que digo el nombre, sí, se llama Jorge Franco. Este señor acaba de sacar otro libro sobre violencia, sobre guerras, y lo oí en una entrevista diciendo esto: estoy muy desesperado porque es que me toca ir a 51 países. A 51 ferias del libro. A 51 ferias del libro. ¿Y quién ha hecho las valoraciones, ya sea desde la academia, desde la crítica, desde los investigadores, sobre la obra de Jorge Franco en lo estético? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde está sistematizado eso? Pregunto yo, compañero Camilo, no sé si le respondí. Sí, por ahí. La otra. Bueno, mi nombre es Jackson y pues tengo 2 preguntas. La primera es, pues de que estás hablando un poco, digamos, los concursos, porque uno escucha rumores, ¿no? Se hacen concursos de literatura, pero al mismo tiempo se escuchan rumores que esos mismos concursos se los ganan los mismos que los organizaron. Entonces, no sé qué piensas un poco acerca de eso, sí. Y de pronto, ¿dónde comienza y dónde termina la libertad
en cuanto a escritores, porque en Latinoamérica ocurre que el escritor tiene que salir exiliado por su supuesta libertad. Entonces, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo creo que aquí ni siquiera vamos a ser exiliados porque les importa siempre lo que nosotros digamos. Entonces, pero si hablamos de un poeta como Jorge Bocanera de Argentina, pues él estuvo exiliado en Venezuela, en Costa Rica, en México. Si hablamos de Luisa Valenzuela, también de Argentina, toda la gente que hizo buen cine, que hace buen cine en Argentina, todos los escritores fueron exiliados. Pero acá, pues, yo no sé, es García Márquez, exiliado, o no sé quién más, no sé, pues de ese tema conozco muy poco y yo creo que acá es a lo que menos le tenemos que... Creo que es más preocupante con el teatro, ¿no? Que puedan salir exiliados, ¿no? Es más preocupante con el teatro. Pero si no leen, y si no saben leer, y si leen y no entienden que uno se está refiriendo a ellos, que son los malos, ¿qué hacemos? Pues no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. De eso no hay que tener miedo. Bueno, porque no leen principalmente. Bueno, de los concursos, de eso sí hice mucho porque yo he estado de un lado y del otro. Es decir, yo he sido jurado, en 3 posiciones he estado como jurado. Desde lo institucional he estado en la preproducción, producción de un concurso y he estado como artista, como proponente, ¿cierto? Y sigo estando, porque es que yo no sé si uno es masoquista, pero a uno le gusta gastarse los 100.000 pesos que tenía guardados para la comida en fotocopias para mandar el libro. Pero porque es que uno tiene una esperanza, porque eso es como el que fuera dado, ¿sí? Uno tiene una esperanza y ni siquiera, pues porque ya uno tiene muchos años y uno dice, pues chévere, si me da ese concurso 2 millones, porque me puedo sentar a escribir 4 meses. La idea es esa, ¿cierto? Que me dé alguna comunidad para hacer creación, ¿cierto? Entonces, seguramente sí hay muchos concursos que hacen sus trampas, ¿cierto? Hay, pero también le digo que hay concursantes tramposos. Una vez que yo estuve trabajando en el distrito, había una parte donde se inhabilitaba a las personas porque ese libro había ganado en otro concurso. Y era un concurso que un participante que había ganado en Bucaramanga y que nunca ese certamen había anunciado el ganador. O sea que ninguno sabíamos, ni los jurados sabían. Y él ganó y él no dijo. Cuando entra toda esta cosa que ya con abogados y el señor pone un derecho de petición y todo, porque ya había que quitarle el premio, ¿cierto? Entonces ese es un concursante malo. Bueno, o sea, o que no supo leer las bases. Las bases eran muy claras, ¿cierto? Bueno. Es malo porque él siguió peleando, puso derecho de petición, iba a meter a la casa a Marta se imagínense, yo tocar allá, cantar allá, sí, eso fue terrible, fue grave. Imagínense, yo como productora, yo estaba allá con un contrato como asistente de literatura, imagínense cómo fue el terror que viví durante 7 meses. Bien. Entonces, yo he oído muchas cosas, pero también he comprobado muchas cosas. Pero hay que también considerar lo que son rumores, y es que somos muy resentidos. Y si yo no gané, entonces dice que se lo dieron al amigo que era este. Y si lo jurado, y le voy a decir, la última vez que fui jurado fue en el 2013. Este año fui invitada a ser jurado y no acepté por 2 razones. Una, porque voy a participar en ese concurso, y 2, porque tuve una mala experiencia. Perdí 3 amigos. Uno me escribió: yo sé que usted es jurado, mi libro se llama así, y sé que usted no es egoísta y no es mala persona. No le contesté. Otro me lo encontré en el Parque Santander y me dijo: oye, como la resolución salió, ¿cierto? Donde le dicen que yo soy jurado, sale hasta el valor que me van a pagar.
Entonces puedo decirle que cada amigo me costó como un millonario. Bueno, el segundo en el Parque Santander me dijo, oye, mire, usted jurado, mire, este es mi libro, que no sé qué, y yo, bueno, y va el tercero. Ese jugó doble porque dijo, es que mi compañera, el libro de ella se llama tal, y mi libro se llama tal, o sea, 4 enemigos. Entonces, a los 3 le contesté lo mismo, yo ya entregué los 10 finalistas míos, ¿sí? Porque a partir de esos 10 empiezan los 3 jurados a la deliberación. Sin embargo, pues uno se asusta. Y como había que dar concepto de los libros, yo ya tenía todos los conceptos, yo me voy a los libros, me voy a la caja de los libros y vuelvo y miro, no, este tipo yo no le cambio ni una coma, este es el concepto y ese libro no está entre mis 10. Ninguno de los 4 libros estaba entre mis 10. Y todas las 4 personas eran amigas mías, son enemigos míos. ¿Qué quiere decir eso? Que también están los resentidos por otro lado, ¿sí? Digamos, si es un jurado de 3, si es un concurso institucional, oficial, y si 2 pesan más que el mío, ¿qué pasa? En mi concepto queda lo que yo dije del que yo quería que ganara. Pero me toca aceptar que fue por unanimidad porque yo no me voy a salir al escarnio público a que digan que hubo salvamento de votos. Porque alguna de María Mercedes Carranza hizo eso en un concurso en Cúcuta y casi la mandan a matar, ¿sí? Entonces, bueno, sí, por unanimidad, pero en mi concepto, el autor, que yo pensé que ese era el que ganaba, el que quedó de segundo, tarde que temprano va a llegar a lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Pero es que éramos 3, mayoría gana, así es, ¿no? Por eso ponen 3, no ponen 4 ni ponen 2. Entonces, yo, sin embargo, he sido beneficiada con beca, he sido finalista en concursos, fui segundo lugar en un concurso de novela. La primera novela no fue publicada. La Universidad Javeriana nunca dijo por qué no la publicaron. El autor tampoco nunca dijo por qué recibió los 10 millones y no cumplía con parte del compromiso, era que publicara. Entonces usted no va a poder decir, esta es la de Mary, que fue segundo lugar y este es el primer lugar. Ahí se está desacreditando el concurso, no yo, ¿cierto? Entonces, pasan cosas, siempre pasan cosas, pero resulta que, así sea por disciplina, por pasar en limpio los poemas, pues uno sigue concursando. ¿Quién quita que algún día, es una lotería porque llegan muchos libros, y siempre que uno es jurado, se le van 3 o 4 amigos, pero seguramente esos no eran amigos de verdad, porque no entienden que eso tiene también mucho que ver con el azar, con el gusto de los jurados, pero nunca una institución privada o pública le va a decir, tiene que premiar a este, nunca van a decir eso. Lo que pasa es que de pronto el jurado somos pobres y eso fue lo que vimos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y ese es el juego. Como cuando ganó la maldita primavera. Pero fíjense que esta alcaldía lo recuperó. Ahí lo tienen diciendo que es la gran obra y lo tienen formando, yendo a darle clases a niños, jóvenes y adultos. Ahí lo recuperaron cuando ya los lectores lo habíamos olvidado. Por lo menos yo no pasé de la 3ª página, ¿cierto? Pero él es un político familiar de un señor que en ese momento era senador. Y bueno, entre todo, porque eso sí le voy a decir una cosa, casi siempre se falla por lo menos tiempo, porque lo que llega de 150 libros, hay 15 libros para deliberar. Porque lo que llega es que usted no, es una tristeza, porque mandan hasta dibujitos, ¿sí? Mandan hasta dibujos, te juro, mandan fotocopias de dibujos. Les dicen que de 30, 50 páginas y mandan 80. Y si usted es juicioso, se aguanta esos 80 y las lee, ¿sí? Porque hay que hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, tampoco es que haya mucho por escoger de lo que llega, ¿sí? Y pasan esas cosas. De pronto, cuando gana ese señor, ganó entre yo no sé quién es, porque uno nunca sabe porque es con seudónimo. En ese caso, pues yo, por ejemplo, yo no fui jurado en ese caso,
pero si no nos cayó bien la novela, era una cosa de farándula y que no sé qué. Yo no puedo decir de qué trata, yo alcancé a leer 3 páginas, no resistí, y ahorita esta administración lo tiene haciendo conferencias sobre novela. A mí me tocó leerla porque te hace una crítica sobre la novela. Y la sufrí. La sufrí, me tocó leerla. Estamos a través de www.canalaartecultura.tv, transmitiendo en directo y agradecemos a que nos estén siguiendo en este momento. Son las 9 de la noche. No, las 9:06. 6 minutos. Otra intervención, por favor, y vamos a cerrar. Entonces, Yo, sí. otra vez, existe la... Más durito, porque Existe la antipoesía. la antipoesía. Pues yo he escuchado el término. Yo no sé, aquí es Michael Williams que me la explique porque yo no la sé. Bueno, la primera vez que se escucha antipoesía tiene que ver con el expresionismo barroco. En ese momento, estoy hablando de 1640, va a salir Góngora con su catálogo de cómo hacer poesía, ¿no? Que todavía está bien. Y allí los expresionistas, también es que el expresionismo no nació en Alemania, ¿no? No nació en el siglo XX. El expresionismo habla entonces de la poesía. Y hay un movimiento, digamos, que son como unas olas, como cuando salió este cura diciendo que no le paráramos bola a la ortografía, ¿no? Después García Márquez también dijo que no sé qué, y el otro señor, Saramago, entonces dice que no va a usar el punto, no va a usar los signos, pero pone, después pone mayúscula, entonces ya está el punto, ¿no? O sea, el pendejismo nacional y el pendejismo internacional. Pero es casi es como si yo dijera antisocial. Digo asocial, pero no digo antisocial. O sea que... Exacto, es una moda, una forma de decir que hay otras cosas, otro manejo de la palabra para evitar que la palabra sea llevada a la síntesis, que la palabra sea muy trabajada. Entonces vuelven a lo provenzal, vuelven a, digamos, a lo cotidiano, pero sobre todo vernáculo. Y tiene que ver lo de la antipoesía, está muy cercana a lo religioso, a esa filosofía religiosa. Yo también leí una cosa sobre unos argentinos, dos argentinos que hacen sobre eso, pero el ensayo comienza mal y termina mal. No me convence. Pero bueno, o sea, cada 20 días hay una moda en literatura. Cada 3 meses se inventan algo, y además también parte de la falsa academia. Cuando la gente no se sienta a hacer seguidismo y a hacer determinismo en el arte, este es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, ya hay. Porque recuerden que para 2 críticos franceses Borges era muy malo, nunca merecía el premio Nobel. Y así, es decir, cuando hay determinismo sobre la obra y no se ve realmente, sino que y entonces el otro sigue. Y así también hay muchos escritores famosos. Hay un poeta, Amado Nervo, poeta mexicano del siglo XX, que es uno de los que más ha vendido. Y Corín Tallado era mejor que él. Y lo puedes demostrar. Es el peor poeta, entonces eso sería antipoesía, ¿no? O sea, él es para la filosofía lo que Paulo Coelho. Era literatura. Sí, es decir, entonces también los muy famosos, no es que sean buenos. Nada garantiza que la fama haga que el arte que se hace ahí sea. Hacen el escándalo y van pasando. Van pasando. Ya no existen. Son desechables, Sí, su trabajo, su obra. Sigue quedando lo que es.
que se decanta. Lo de memoria, yo creo que, no sé si, que hay como dos tipos de memoria con relación a lo que se escribe, tal vez, creo yo, y es una memoria como definirlo como la historia, y otra memoria que es la realidad. Entonces, más sin embargo, esa realidad de la que yo quiero hablar, que es ahorita, se termina en historia, entonces es una memoria olvidada de pronto, o ahí en los libros que de pronto quiere ser leído, pero yo a lo que voy es, de pronto escribimos más a esa historia de qué hizo quién, o qué pasó, cómo sucedió, pero ya después de 5, 10, 20 años, o hablamos de una memoria que está ahorita, que está pasando, que lo que hablábamos ahorita de las cosas que de pronto los de arriba no hacen, ¿sí? Y que, dentro de 5 años ahí sí hablamos. Pero entonces es cómo hacer que la gente se sensibilice y se dé cuenta de esa memoria que está ahí, y la dejamos que pase y después vemos las consecuencias. Y ahí ya es una memoria, es una historia olvidada, qué tristeza que haya pasado. Lo que pasa es que hay muchas personas a las que no les interesa lo que está pasando, es como si no estuvieran en el mismo contexto. Entonces ahora, 10, 15 años, 20 años después, vienen a saber lo que pasó en este país por lo que saca una comisión. Entonces le dicen a uno, ¿no ha leído la comisión? No, pues es que yo estuve ahí, en el instante, la viví, la sentí, me dolió. Me dolió la masacre que ocurrió aquí. Yo estuve en contexto en el territorio donde evoluciono. O sea que a usted le tocó esperar que fuera una comisión a levantar todo eso. Si hablamos de literatura en memoria, lo que pasa es una cosa. Pues la historia oficial nos da fechas, nos dice cosas de una manera fresca, pero resulta que yo hablo de una memoria que me afecte en mis sentidos, que me toque. Y cuando hablamos de literatura es que es muy diferente. Si usted va a leer los datos que le da Dani, esa cosa donde dicen que no hay pobreza, Sí. Y otra cosa es que si usted va a leer un cuento que yo saco de la realidad, de algo que yo vi, ¿cierto? El tipo que se desplomó en la calle, eso es distinto, ¿sí? O que yo pasé a las 6 de la tarde en ese mercado que hacen por allí y yo vi todo el mercado que estaba desde las 9 de la mañana. Eso es distinto a lo que me dice el Dani. Esa es la diferencia, pero que para que a mí me lea este grupo de personas, yo estoy haciendo literatura, pero es diferente entrar por ahí a una cosa pesada, ¿cierto? ¿Sí? A eso es que yo me refiero, no sé si William quiera ir cerrando un comentario acerca de lo que dice el compañero. Lo que pasa es que volvemos al determinismo, o la historia oficial, que está enmarcada en el positivismo. Lo peor es la Revolución Francesa. El daño que hizo ese movimiento posterior a la Revolución Francesa, pre-napoleónico y post-napoleónico, pues nos jodió. Cuando se lee la enciclopedia francesa, la de Diderot y de Alembert, ¿por qué los echaron a ellos? ¿Por qué no les dieron más plata? Porque está hablando de proceso. Ellos querían, el rey quería una enciclopedia que desde el determinismo dijera, ¿qué es eso? Tata. ¿Qué es animal? Es decir, en 4 palabras. Ellos están hablando del proceso. ¿Qué es la república? Ya son 4 o 5 páginas para decir que es la república. Están los distintos conceptos. Esa es ahí está, entre las pocas palabras que mantienen el determinismo positivista y lo procesal o dialéctico. Nosotros realmente somos dialécticos. Hablamos del proceso. Pero también hacemos una cosa, y es que no traemos la historia para dejarla envejecida, sino la traemos viva. Los personajes los traemos y los ponemos a vivir ahorita.
aquí, con el aquí y el ahora, porque lo importante es ahora, lo que pasó. Para que no se repita, no sé, pero por lo menos para dejar constancia de que eso está pasando hoy también. Quiero que nadie trae una cosa que ya no pasó más. Si traemos a alguien, por ejemplo, si yo acabo de escribir las Escobar, hace 2 años, las hermanas Escobar, Juana Escobar, que justamente cumplió 200 años de asesinada ahorita en el 2019. A ellas las matan el 5 de agosto, ¿En dónde? ahí en Boyacá. Y la batalla de Boyacá es el 7. O sea, por 2 días, o sea, si Bolívar llega un poquito antes, la salva. Antonio Santos la mataron el 29. Entonces, decimos, si yo las traigo ahorita, es porque hoy están empalando mujeres. Es porque hoy están matando mujeres que quieren la libertad. Es porque hoy las persiguen. Y es porque la mujer contribuye enormemente a la libertad de este país. Entonces la traigo, pero la traigo viva, no la traigo cadáver, ni la traigo de olvido. Lo mismo cuando uno busca a Mariana Pineda, de Lorca, ¿no? Está ahí. Porque es celebrarla. Es celebrarla, es regocijarse sí, con ella. Es ponerla no para que enseñe, sino para que tú puedas hacer algo comparativo. Que es distinto el ejercicio. Yo no traigo la memoria para que la memoria sea en sí, sino para construir una nueva memoria y profundizar en la memoria existente. Una memoria no como... Pero perdóname, tú dices la de ahorita. No, yo no puedo hablar del presente. Ese Mary Miranda hizo una novela, bueno, es dramaturga, novelista, cuentista y poeta. Y hace una novela muy cercana, pero pasan como 4 años, entre la vivencia, 5 años, Sí. 5 años entre la vivencia. La escribió tan pronto llegó de allá, el borrador, pero duró 5 años trabajándola. ¿Para qué? Porque hay que hacer una cosa que Mihaly Baitin exige, es la extrapolación. Tome distancia, no se deje imbuir, porque sus propios sentimientos no pueden estar ahí. Usted tiene que tener una visión de lejanía, ponerse en la luna para mirar lo horrible que es la Tierra, que es bonita, que es redondita, no es mentira, es toda chata y toda fea, es una cosa llena de huecos, ¿no? Entonces, tengo que tomar distancia. Ese es el primer distanciamiento. Alejarme, verla con nuevos ojos. Y si estoy metido ahí, pues la emoción me rompe. Y entonces digo lo que no quiero decir, o dejo de decir lo importante por decir la anécdota. Quizás también lo de los concursos, y volviendo al concurso, es que mucha gente tiene 10 poemas, pero les dicen 35. ¿Cuántos les dicen ahorita? 36, mínimo, ¿cierto? Ahorita en el distrito tienen 25 mínimo. Mínimo. Entonces cogen una noche y hace 10 poemas o hace 15. No, porque es que uno no puede escribir para un concurso. Exactamente. Uno va a mandar una vaina que ya la tiene hecha, lista, preparada, y que ya no hay nada más que hacerle. Y que además uno cree que es bueno. Que bueno, todos los concursos están llenos de eso, de la inmediatez. Y creemos Hay nosotros... mucha ingenuidad, diría yo, supremamente. Mucha ingenuidad. Pero también mucha mediocridad. Yo diría que más ingenuidad. Yo diría que mediocridad en el sentido de que piensan que pueden engañarse a sí mismos. Y pueden engañar a otro. Y es más, que de pronto yo gane y entonces le pueda decir, como cierto concurso aquí en esta localidad, que el señor dice, pues si yo gané, entonces ¿cómo se dan de malo los otros? Pero es muy... ¿Me entiendes? Ya ahí hay una perversidad enorme. ¿Sí? Y entonces uno, bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí, ¿cómo es posible que yo quiera terminar una obra el último día? A ver, yo también tengo una anécdota. Había un concurso en algún lugar del planeta y entonces yo conocí a los jurados y alguien me dijo, dígale a fulano que yo mandé la obra tal. Por supuesto yo no iba a dar esa razón. Yo viajaba a esa ciudad por otro motivo, alrededor del mismo concurso, pero yo tenía otra misión. Y me mandaron la razón, yo me quedé callado.
también me ganó un enemigo, por no haberle dicho a él para que ganara. Pues no me lleva la razón. Pero lo que yo también había visto de esa persona que me manda la razón es que el último día, eso se podía mandar por correo en ese entonces, estaba escribiendo la última escena. Y así pretendía ganar. No sabemos, pero el cuento casi que debe estar terminado. O sea, la última escena, la última párrafo debe estar terminado antes de empezar a escribir. Y la obra también. Si yo no sé dónde voy a terminar, ¿cómo demonio, cuándo voy? ¿Cómo camino? La otra cosa es la disciplina. Hay gente que escribe a santos. Son escritores de fines de semana o escritores de vacaciones. No, Mediro llamaba eso a la obsesión. Es todos los días. Así sea un párrafo, así no rompa la hoja después, ¿no? Así le dé vergüenza consigo mismo leer 5 años por un poema o un cuento y yo escribí esta porquería. ¿No? Pero sí, aunque uno la guarda solamente para poderla leer y recriminarse cada vez, ¿no? Decir, mire, como yo también soy capaz de ser perversamente malo, ¿no? Y hablamos, yo creo, Mary, que todo lo que hemos hablado estos ya 25 años, no sé, por ahí, alguna vez dijimos que cierta poeta no hacía poemas sino hacía boleros. Bueno, porque, siguen haciendo boleros. Y ya siguen haciendo boleros. Pero malos, ¿no? Porque usted dijo que hay boleros buenos. Hay boleros buenos, dije yo. Y otros realmente hacen radionovelas por cuentos. Pero también está el problema del ensayo. Casi todos los artistas necesitamos saber hacer ensayos. Porque en el ensayo contamos mi visión del mundo, lo que no puedo hacerlo en la literatura. Lo que yo pienso, lo filosófico. Entonces, casi todos terminamos por lo menos haciendo un ensayo. Que es mi, ¿cómo se llama eso? Mi verdad, no, mi revelación, donde me muestro realmente lo complejo que pienso. También es otro ejercicio por ustedes. Meterse a mirar el mundo y a decirlo desde mí. Porque el ensayo es eso, mi subjetividad. El mundo que yo creo que debe ser. Y entonces también confunde un ensayo con una casa de citas. También tenemos muy malos ensayos. Así que, digamos que tiene que haber 10.000 escritores para que salten 100. Ya tenemos una que se salvó y esperamos nosotros habernos salvado también en eso. Entonces, última cierre. Bueno, pues a mí me gustó mucho encontrarme con ustedes. Les deseo mucha suerte en los proyectos de cada uno y en los proyectos de Cábala Teatro. Muchas gracias, muy amables por esta noche tan chévere. Gracias. El otro evento